Bien, vamos a dar inicio. Buenos días, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana en que nos permite celebrar el 63 aniversario de nuestra amada iglesia. Sean todos bienvenidos. Hermanos, preparemos nuestro corazón para escuchar el preludio por nuestra hermana Elizabeth Castañeda, organista de la iglesia. Hermanos, a continuación vamos a dar lectura al Salmo número 23. Salmo número 23, si me acompañan desde sus casas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundarán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos años, por largos días. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de este nuevo día, que aún en estos tiempos de pandemia nos permites una vez más abrir los ojos para contemplar tu magnificencia. Gracias, Señor, por la salud y provisión que día a día nos das. Gracias, bendito Dios. Señor, humildemente te pedimos perdón por nuestros pecados, por mis pecados. Límpianos con la bendita sangre de tu Hijo Jesucristo, y por tu infinita misericordia, concédenos el perdón. Padre, ofrecemos este culto para honrarte y glorificarte, que llegue a ti con aroma fragante, rogando al Espíritu Santo se quede con nosotros y nos guíe y nos hable a través de
de nuestro pastor para escuchar una vez más tu palabra. Y gracias, Señor, por estos 63 años que permites que tu iglesia siga de pie, tu iglesia, el buen pastor. Te pedimos nos bendigas y permitas que sus puertas se sigan abriendo para todos aquellos que necesitan conocer de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. A continuación estaremos entonando el himno número 1, Solo a Dios la Gloria, a cargo de nuestro hermano Héctor Silva. Bendito tú seas en sitios celestes, recibe los cantos de gloria y honor. Bendito tú seas, que cantan las huestes, que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el amor a Cristo. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das un lugar. Tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo Dios la gloria, el amor a Cristo. Solo Dios la gloria, por siempre. Amén. Por eso la gloria a tu nombre bendito, rendimos fervientes, oh Dios eternal. A ti sea la gloria, oh Dios infinito. A ti sea la gloria, por siempre jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el amor a Cristo. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Asimismo, estaremos entonando el himno número 5, que se titula Gloria, Gloria, Aleluya. Sigamos adorando a nuestro Señor por este aniversario. Es el Dios de los ejércitos en quien me confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Satán el tentador. La potencia de su espíritu es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús
nuestro Salvador. El Señor de los señores ya volverá, y a su pueblo con gran gozo a las nubes llevará, y por siempre moraremos todos en eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos sean todos a esta transmisión. El Señor les siga bendiciendo. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos sean todos. Sin duda es un motivo de alegría y de gozo el poder estar en esta mañana dando gracias a Dios, como dice su palabra, porque Él es digno de toda nuestra gratitud y en todo nuestro loor. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro, haremos esta oración de gratitud por el 63 aniversario de la Iglesia El Buen Pastor. Gracias, oh buen Dios, te damos porque dentro de tu provisión, tu amor, tu gracia, tu misericordia nos permite estar aquí a través de la tecnología, pero en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Señor, nuestro Salvador Jesucristo, congregados a través de estos medios digitales que tú permites, Padre, para lograr este propósito. Nuestra gratitud no es otra más que nos has permitido estar unidos a través de diferentes circunstancias, a través de diferentes situaciones. Gracias porque podemos y entendemos que tú eres el Dios de cada circunstancia y de cada tiempo. Gracias porque a través de diferentes pruebas, diferentes momentos, tú nos muestras tu poder, pero también nos muestras tu amor, también nos muestras tu propósito. Por eso la Iglesia El Buen Pastor te agradece, por eso buscamos tu rostro, por eso deseamos que tú sigas siendo el Dios de la provisión, el Dios que nos gobierna con brazo fuerte, pero también nos dirige con lazos de amor hacia tus sendas. Oh buen Dios, te agradecemos porque pese a cualquier circunstancia, tú has sido fiel y permaneces fiel. Tu decreto se está cumpliendo, tu voluntad se está realizando. Y gracias porque podemos entender esto en la vida de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de aquellos que están a nuestro alrededor. Permítenos ser entonces esa provisión, esa luz, esa sal que a través de tu voluntad podamos nosotros manifestar del amor, de la gracia y de la misericordia que nuestro Señor Jesucristo hemos recibido. Es por eso que te alabamos, te glorificamos y si bien físicamente no podemos estar cercanos, sabemos que en tu espíritu hay libertad, pero también hay unidad. Gracias por este momento, gracias por la congregación, gracias por lo que has dispuesto en este año y ahora que celebramos estos 63 años, es que podemos entender, Padre, cuán bueno y cuán satisfactorio es ver a los hermanos juntos y en armonía, pero esto no sería posible si no fuera por solo tu voluntad y tu propósito. Es por eso que te alabamos, te agradecemos y nos acercamos a ti siempre en gratitud, pero también reconociendo nuestra profunda necesidad, tanto de tu perdón como de tu amor, pero también, Padre, de ese gran propósito que has puesto para la Iglesia El Buen Pastor. Permítenos seguir adelante en el propósito de seguir proclamando el Evangelio a cada persona que esté a nuestro alrededor y en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo hoy día. Por eso te alabamos, te agradecemos y nos acercamos a ti, no por nosotros, sino únicamente en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuando con nuestro orden de culto, ahora vamos a entonar el himno 398. Dad gracias. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo
Jesucristo mandó. Gracias de todo corazón, da gracias al Dios Altísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Y ahora diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Y ahora diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Da gracias. Asimismo, también, hermanos, vamos a leer una breve reseña acerca de lo que es y ha sido el Buen Pastor en este tiempo. En el año de 1945, la Iglesia El Divino Salvador, ubicada en la calle Argentina número 29 de la colonia Centro, comenzó a recaudar fondos para adquirir un terreno grande con el propósito de construir un centro evangelístico acondicionado para enseñanza y con su capilla para celebrar cultos regulares. Lamentablemente y por diferentes motivos, entre ellos el periodo de la Segunda Gran Guerra, el proyecto tardó en ser materializado. Al terminar la guerra y con muchos esfuerzos, fue adquirido el terreno ubicado en la calle Doctor Bertis y en aquellos años se iniciaron los trámites para la nacionalización del mismo. De tal forma, y con la mente en el objetivo de predicar el Evangelio, se realizaron reuniones de trabajo y servicios devocionales en diferentes ocasiones y días, siendo la tarde del domingo 3 de agosto del año de 1958, cuando la congregación El Buen Pastor realiza el primer culto de adoración. Cabe mencionar que en ese momento no se contaba ni con el mobiliario ni con las instalaciones y servicios adecuados. Para el año de 1959, y habiendo recibido 10 bancas como donación de la Iglesia El Divino Salvador, se iniciaron las clases de escuela dominical, siendo el presbítero Felipe Arenas el pastor oficiante de la congregación por acuerdo del consistorio del Divino Salvador. En el año de 1960 se contaba ya y con regularidad de reuniones de sociedades femeniles, la Sociedad Femenil Junia. En ese año se dio inicio a la una campaña frecuente de oración y trabajo por 2 años con el propósito de continuar con el proyecto de construcción y animar a los congregantes del Buen Pastor y a los miembros del Divino Salvador para apoyar y participar en esta obra. Dicha campaña estaba centrada en la oración. Ya para el año de 1961 se contaba con la capilla que se llegó a conocer como la Nave Vieja. Asimismo se construyó una pequeña casa pastoral. También se formalizaron las reuniones de la Sociedad de Jóvenes Defensores de la Fe. En esos años, la congregación contaba con el pastor Venancio Aquino y un copastor, el presbítero Job Alameda. En el año de 1970, siendo pastor titular el presbítero Manuel Padrón Orozco, el Buen Pastor se organizó y constituyó como iglesia y fue jurisdiccionada al Honorable Presbiterio de la Ciudad de México. También en ese año se concluyeron algunos trabajos de construcción como el de los servicios sanitarios. En el año de 1985, estando como pastor titular el presbítero Marco Augusto Méndez, la iglesia sirvió como albergue para los vecinos de la colonia de los Doctores, afectados por el gran terremoto de ese año y sus réplicas durante el mes de septiembre. Bajo estas circunstancias se inició la construcción del espacio que se utiliza como nave y que se ocupa para la celebración de cultos regulares. Y continuando con el entusiasmo y empuje de los jóvenes y familias congregantes, se construyó la cancha de juegos, todo esto entre los años de 1987 a 1989. En el año de 1991, y como pastor titular el presbítero Gilbert Varela, se dieron inicio a los planes de construcción del edificio educacional,
comenzando con la demolición de la casa pastoral construida años atrás. Entre 1992 y 1993, y sin un pastor titular a cargo, se terminó la construcción de los 9 salones que componen el edificio educacional, así como la casa pastoral que está sobre la nave actual. Del año de 1996 al 2001, el presbítero Israel Flores Olmos fue el pastor titular de la iglesia. En el año de 2003, se incorpora tras un proceso de selección el presbítero Aurelio Sánchez Ramírez como pastor titular. En el año de 2008, y como parte de los preparativos del año de jubileo, 50 aniversario, es demolida la nave vieja, que para ese entonces se encontraba sin uso, y el domingo 27 de julio de ese año, la iglesia celebró un culto de gratitud en donde se dieron cita muchos de los hermanos y hermanas y exmiembros de la iglesia que colaboraron en años anteriores en los trabajos de la iglesia. En el primer semestre de 2012 y como parte del proyecto de construcción del nuevo templo, se remodelaron y construyeron los baños que dan servicio al edificio educacional y a los asistentes a los cultos regulares. En el mes de agosto de 2013, es reelegido el presbítero Aurelio Sánchez para un tercer periodo como pastor titular en la iglesia hasta el año 2018. En septiembre de 2017, la Ciudad de México sufre un fuerte sismo que a la larga provocaría daños de consideración en la ciudad. Como es de todos conocidos, el inmueble de la iglesia sufrió también las afectaciones de un deficiente proceso de construcción en el predio de al lado, lo que derivó de la necesidad de limitar espacios, así como de cancelar actividades tales como las comidas fraternas, cenas semanales e incluso la escuela bíblica de vacaciones, la cual se había llevado a cabo desde hace más de 25 años sin interrupción. El domingo 5 de agosto de 2018 celebramos nuestro aniversario. En el mes de mayo de 2019 se inicia el proceso de elección para el ministerio pastoral, terminando en el mes de septiembre con el llamado y la solicitud de instalación al honorable presbiterio de la Ciudad de México para que el presbítero Aurelio Sánchez Ramírez, y con la ayuda de Dios, cubra un cuarto periodo hasta septiembre de 2024. Cabe señalar que gracias a Dios y al apoyo moral y económico de la Iglesia, el buen pastor, el presbítero Aurelio Sánchez se recuperó de una severa afectación cardíaca que requirió una cirugía de consideración y algunos meses de recuperación. En el año 2020, en el mes de marzo, derivado de las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19 y hasta la fecha, nos hemos visto en la necesidad de suspender las actividades presenciales, tanto como de los cultos de adoración y exposición bíblica, clases de escuela dominical, martes de estudio, culto de oración y reuniones regulares de las organizaciones y otras actividades planificadas año con año. Dicha suspensión de manera provisional es hasta tener condiciones de seguridad sanitarias adecuadas. Cabe señalar que si bien no hay reuniones presenciales, cada semana se realizan transmisiones de los cultos de adoración, martes de estudio bíblico y jueves de oración. Agradecemos a Dios por las posibilidades que la tecnología nos ha facilitado para este propósito. De igual manera, agradecemos a nuestro buen Dios porque tanto los apoyos económicos y los trabajos de mantenimiento posibles del inmueble en nuestra iglesia local no se han visto suspendidos y se han cubierto sin demora alguna. Creemos firmemente que nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de su amada iglesia, dará de su gracia a todos los que buscamos seguir adelante en nuestra práctica del Evangelio en este difícil contexto social, tanto económico y político, y podamos permanecer firmes en la roca de la salvación y así poder cumplir el propósito para el cual nuestro buen Dios nos ha permitido estar aquí en este día de celebración y en los que habrán de venir. Como dice la escritura de Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios los bendiga, hermanos.
Buenos días, hermanas. Ahora vamos a hacer la lectura bíblica en San Lucas 24 del 13 al 35. San Lucas 24 del 13 al 35. En el camino a Emaús. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba en 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que decían. Llegaron a la aldea donde iban, mas él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos. Decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo la habían reconocido al partir el pan. Amén. Amén. Amén, amén. Damos gracias a Dios por la lectura, Saraí. Gracias, hija. Gracias, pequeña, por apoyarnos en la lectura de esta bendita porción de la Escritura. Vamos a pasar a la reflexión en esta hora. Y cabe preguntarnos entonces, aquí, en medio de estos tiempos delicados, difíciles, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo que estamos realizando?
¿De qué manera habremos nosotros de manifestarnos para poder ser útiles al Señor en medio de estos tiempos? Cuando estamos viviendo un tiempo delicado, un tiempo difícil por la pandemia, pues las circunstancias pareciera que no lo facilitan. Pero por otro lado, vemos que las evidencias clarísimas de la segunda gloriosa venida de Jesucristo, pues están muy claras. Estas situaciones no son ajenas al Señor, más bien el Señor tiene control de todas las cosas. Él es Señor, Él es soberano y Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Así que damos gracias a Dios porque la iglesia, desde que el Señor Jesucristo la viniese a establecer, pues tiene un propósito, una misión. Y aquí cabe preguntarnos de qué manera yo, particularmente, individualmente, cada uno de nosotros, de qué manera estoy cumpliendo esta encomienda que nos dejara el Señor Jesucristo. Este trabajo de la iglesia, el no cumplir la gran comisión es perder la visión, ¿sí? Y no poder reconocer la dirección a donde vamos. El cumplir la misión de predicar la palabra, la sana doctrina, conforme al Evangelio de Jesucristo, reconociendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta, dice, y el que por mí entrare hallará nuevos pastos. ¿Cuál es la misión de la iglesia en medio de estos tiempos? ¿Habremos de apocarnos cuando la misma escritura dice que su iglesia se levanta y resplandezca y dé honra y gloria a su nombre? El celebrar pues nuestro 63 aniversario nos lleva a hacer una recapitulación, una introspección y valorar qué es lo que yo estoy haciendo para poder cumplir esta gran comisión. Vamos a orar. Padre, alabamos, bendecimos, honramos y glorificamos tu nombre y te damos las gracias por la dicha hermosa que nos concedes de poder reflexionar en tu bendita y santa palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, que la inspiró, sea el mismo que nos dé luz de comprensión y entendimiento. Háblanos, oh Dios, tu voz queremos escuchar. Voz de Dios y no voz de hombre, Señor. Yo me humillo hasta el polvo de la tierra, pero que seas tú el que des la palabra a tu iglesia, a tu pueblo, para bendición y edificación de la misma. Te lo pedimos y agradecemos humildemente en el nombre y por los méritos únicos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos al libro de Génesis. Y aquí tenemos un pasaje muy especial en el capítulo 47, versículo 1. Génesis, capítulo 47, el versículo 1. El pueblo de Dios ya estaba totalmente esclavizado. Y en estas visitas de los hermanos de José para ir a proveer alimento para el pueblo de Israel, pues se encuentran José y después de toda la identificación que se da entre ellos, se va toda la familia, Jacob y sus hijos a Egipto, porque por la hambruna pues ya no pueden seguir adelante. Y entonces en el capítulo 47, el versículo 1, José presenta a Faraón, a su padre y a sus hermanos. Y dice así el versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Los hijos de Jacob se presentan delante del faraón, se rinden a él para servirle y le piden la tierra de Gosén. Pero llega el momento en que José presenta a su padre, y ese es el punto clave que me interesa comentar brevemente acá. Dice, entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está, o sea, toda tú puedes disponer de ella. Es la mejor tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombre
hombres capaces, por los que, hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. O sea, darles trabajo, que puedan servir también al rey. También José introdujo, aquí viene el momento cuando José presenta a Jacob, a su padre, al faraón. También también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de mi peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Qué extraño. Bueno, entendamos que Jacob fue llevado a Egipto prácticamente pues enfermo. Ya se sentía él muy cansado, muy viejo. Inicia este conocimiento, y Jacob, por decirlo así, al presentarse delante del faraón, dice: hola, buenos días o buenas tardes, que Dios te bendiga. Y el faraón dice: pues yo creo, por verlo pues ya tanto demacrado, viejo, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo lo has pasado? Posiblemente eso lo podríamos traducir en nuestros días, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? Pues los días de mi peregrinación son, ¿cuántos? ¿Cuántos dice aquí? Son 130 años. Pero han sido pocos y malos. Pocos y malos. Y pues no he llegado a los años que mi padre, Isaac, o mi abuelo, Abraham, pues llegaron a tener. Y se fue. Lo bendijo. Que Dios te bendiga. Gusto conocerte. Adiós. Jamás volvieron a encontrarse Faraón y José. Este encuentro fue muy fortuito. Sirva esta conversación tan breve, tan fugaz, para poder ilustrar algo muy importante. Aquí encontramos a dos hombres. Faraón, el rey del país más poderoso, con todas las riquezas abundantes que cualquier otro país no podría alcanzar a tener, con la posibilidad de dar todo lo que necesitasen al que lo necesitase, particularmente en este caso, pues a la familia José, y estaba proveyendo alimento para el pueblo israelita. Pero todo eso era temporal, terrenal, corruptible. Y está Jacob, que tenía la bendición de Dios. Pero al hablarle sale de él tristeza, amargura, angustia o aflicción, queja, resentimiento, qué sé yo. Él en ese momento era el representante de Dios, el Hijo de Dios. Tenía la unción, él estaba escogido. Es el padre de los 12 hijos de las 12 tribus de Israel, nada más, nada más. Él tenía la bendición de poder dar mayor riqueza a Faraón con la bendición de Dios para Faraón. No obstante, Dios usó a Faraón y al pueblo para bendecir al pueblo israelita. Pero en este caso, sírvanos de ejemplo. ¿Cómo nos presentamos delante de la gente? ¿Cuál es la impresión que les damos? ¿O cuál es la impresión que tienen de nosotros? Cuando hablamos, ¿cómo hablamos? ¿Nos quejamos? ¿Hay queja, angustia, dolor, resentimiento, aflicción? ¿Solamente hablamos de enfermedades?
de crisis, de necesidades. No sé, pero ¿qué es lo que hablamos? Jesucristo dice claramente, de la llenura del corazón habla la boca. Cuando abrimos nuestros labios, ¿qué expresan nuestros labios? Habremos de dar honra y gloria al Señor. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la justa, la necesaria para la edificación de los que les escuchan. En medio de estos tiempos, la iglesia tiene una misión que cumplir. Y nosotros somos hijos de Dios. Y como Jacob, tenemos la bendición de poder dar, de poder ofrecer. Pues somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Cuando nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión, estamos perdiendo la misión. Jesucristo le dice, para esto os he puesto, para que llevéis y deis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Eso quiere que demos mucho fruto y que éste permanezca. Este fruto no es el que perece, como la fruta que tomamos, que ingerimos. Es la salvación para vida eterna. De tal manera que habremos de dar mucho fruto. Pero si nuestra vida no ha dado fruto y estamos viviendo un cristianismo estéril, preguntémonos, un año más, ¿y qué estoy haciendo? ¿Con qué vengo yo a ofrecer gratitud al Señor? ¿Con mis gavillas vacías? Le podemos decir, de lo recibido de tu mano te damos. Sí, por gracia y misericordia del Señor. Pero en cuanto a lo que Él espera de mí, de nosotros, de cada uno de nosotros, qué importante el cumplir la gran comisión. Eso Jesucristo una y otra vez dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, vuestro Dios y Señor. Ustedes son como unas luminarias, dice el apóstol Pablo, en medio de una generación maligna y perversa. Ustedes son hijos de luz y del día, no de las noches ni de las tinieblas. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos. Y Jesucristo dijo que si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre. Pero si le negamos delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre. ¿De qué manera, mis amados hermanos, habremos de entender entonces que tenemos una misión ineludible? Ineludible, no la podemos eludir, no la podemos esquivar. El Señor nos llamó y lo dice claramente el apóstol Pedro en su primera carta de Pedro 2, del 12 en adelante. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas en que estaban. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. ¡Qué bendición! Bien haríamos como lo hacen los 4 leprosos que están ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, cuando los sirios toman al pueblo de Israel y lo tienen sitiado. Esos sitios eran para que sus puertas estuvieran cerradas, pero ahí no tenían posibilidades de agua, ni de alimentos, ni los cultivos. De tal manera que se estaban muriendo de hambre, de una manera en la que los dominaban, los acababan. Pero el Señor, una noche previa, hace oír un ruido estruendoso de caballos, y los sirios piensan que los israelitas contrataron a 3, 4 ejércitos y huyen, y dejan todo el campamento puesto. Y estos 4 leprosos que están ahí, están en esta incertidumbre. Si vamos al pueblo, con nuestro pueblo, pues se está muriendo de hambre. Y nosotros estamos condenados a la muerte, pues vamos a morir. Si vamos con los sirios, pues si nos matan, pues que nos maten, pues ¿qué perdemos? Pero si nos dan algo, pues saldremos ganando. Y llegan al campamento y está lleno de riquezas. Y se sacian y se empiezan a guardar joyas y qué sé yo. Pero ya que estaban satisfechos, algunos de ellos por inspiración del Espíritu Santo, dice, no estamos haciendo bien
mientras nuestro pueblo perece de hambre. Nosotros aquí tenemos mucho que comer, pero hoy es día de buena nueva. Hoy es día de dar buenas noticias. Nosotros no estamos bien si nos estamos satisfaciendo, mientras que nuestro pueblo, nuestros compatriotas tienen hambre y sed de justicia, si tienen sed de Dios, sed de la palabra, aunque no lo identifican, pero las vidas tristes, apocadas o apagadas, las vidas sin Cristo, sin fe y sin esperanza, sabemos que no tendrán vida eterna. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Hay dos lugares solamente en los que podemos partir al término de nuestros días, o a la presencia del Padre o al infierno, no hay más. En estos tiempos la gente le tiene más miedo al virus que al pecado. El virus nos lleva a la tumba, pero el pecado al infierno, a la muerte eterna, donde será llorar y crujir de dientes por toda la eternidad. Y esta es la condenación para nuestros familiares o padres o hijos o primos o hermanos o vecinos o amigos o la gente que más amamos, si no tienen a Cristo en su corazón. Qué delicado esto, mis amados. Salvo que nosotros no hayamos entendido lo que significa la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo por ti y por mí. Como dice el himnólogo, de tal manera me amó. Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros. La Escritura dice claramente que la sangre que Él derramó en la cruz es la única que tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Que si lo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Cuando tenemos a Jesucristo, nuestra situación es totalmente diferente. Ahí en Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es todo Dios. Que lo que dice San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es Dios. Por eso él pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me oye a mí, oye al Padre. Así es. De tal manera que Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Él. Mientras no tengamos a Cristo, no estamos completos. Estamos contestando la pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia? En medio de estos tiempos, en medio de estas circunstancias, ¿cuál es cómo podemos cumplir la gran comisión? Bueno, pues el Señor, como habíamos dicho, lo repite una y otra vez, incansablemente. Pero la lectura que nos hizo favor de leer Saraí, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, tenemos aquí otra conversación, otra comunicación aquí, pero entre el Señor Jesucristo y pues algunos de los discípulos que ya iban de regreso pues a su casa. O sea, pues ya 3 días que sacrificaron a quien creíamos que nos iba a redimir, pero pues no ha pasado más nada. Y en el capítulo Lucas 24, versículo 13, el Señor se empareja con ellos, como ajeno a todas las circunstancias de lo que está sucediendo. Y dice aquí el versículo 13, San Lucas 24, 13. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ese mismo día de la resurrección, ya se regresaban a su antiguo trabajo. La aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Posiblemente, pues iban comentando la manera en la que el Señor Jesucristo fue crucificado, o posiblemente la manera en la que pues ellos vieron sus milagros,
pero particularmente iban comentando los acontecimientos de la última semana, la semana de la pasión de Jesucristo, muy posiblemente. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se emparejó con ellos. Hola, buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Y se sorprende, ¿verdad? Dice, mas los ojos de ellos estaban velados, estaban cerrados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Algo extraño, ¿no? Que se acerca a un extraño y se acerca a preguntarles, oigan, ¿y de qué platican? Bueno, ese era el Señor. Y les pregunta, él va al punto. ¿Qué están platicando? Él sabía, él es omnisciente, todo lo sabe. Pero él tiene un propósito al hablarles. Y les dice entonces, ¿qué pláticas tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Oigan, posiblemente no los había visto exactamente así de frente, sino se emparejó al ir caminando, podríamos decir, pues los va viendo de perfil. Y va viendo más cerca, pues el que está junto a él, y el otro, pues no sé, pero sí, ¿por qué están tristes? Inmediatamente se ubican estos apóstoles y dicen, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén y que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Oye, tú estás aquí en Jerusalén y eres extranjero, ¿sí? Pero no te has dado cuenta, no has revisado tu cuenta de Instagram, no has visto tu Facebook, no has revisado tus mensajes de WhatsApp, no te has dado cuenta, no has visto las noticias. No, pues ¿qué pasó? A ver, platíquenme, por favor. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, de Jesús poderoso, profeta. Y poderoso en obra y en palabra. Están resumiendo con esto sus enseñanzas, las más grandes y las mejores, del maestro de maestros, los milagros portentosos que él había realizado. O sea, no ha sabido de él nada. Pero además, pues él tenía todo este poder, pero no ha sabido de cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes. Dice, pues acordaron darle sentencia de muerte y le crucificaron. Pues lo sentenciaron a morir y lo crucificaron. Al decir lo crucificaron, está hablando del método de muerte más ignominioso, la más fuerte, un castigo muy severo. Y para ejemplo de los demás, para que no se atrevan a hacer algo similar de lo que él estaba haciendo, para que no sufrieran la misma suerte. Pero nosotros esperamos, y aquí está un dejo de frustración. O sea, nos esperamos, pero no se cumplió. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos que él iba a ser el que nos iba aquí a salvar. Pero ya tiene 3 días que lo crucificaron, que murió. Ya es hoy el tercer día y pues no pasó nada. Aunque también, dice aquí, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Muy de madrugada.
las mujeres fueron a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo al sepulcro. Pero el comentario de estos caminantes a Emaús les dice, pues nos sorprendieron algunas mujeres, algunas hermanas nuestras, ¿no?, que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que les dijeron que viven. O sea, tan tristes, tan trastornadas, y pues dicen que vieron ángeles que dijeron que vive. Pues si nosotros vimos morir en la cruz y lo vimos en cómo lo enterraron, y ya pasaron 3 días. Pero, ¿tú crees que dicen que vive? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero él no estaba, a él no lo vieron. Pues otros de nuestros hermanos fueron, pero pues no vieron nada. O sea, pues no sabemos de qué pasó. Tal vez te robaron el cuerpo. ¿Qué creer? Se les había olvidado tantas veces que el Señor Jesucristo les había dicho que era necesario subir a Jerusalén y padecer mucho de los fariseos, de los escribas, de los ancianos, y que le habrían de escarnecer, de maltratar, de golpear, de crucificar, y que habría de morir, pero que al tercer día resucitaría. Al tercer día iba a resucitar. De tal manera que el Señor Jesucristo cumplió su palabra, pero ellos olvidaron todo esto. Ahora, no podemos juzgarlos o criticarlos, porque había una profunda tristeza en el corazón de ellos. Amaban al Señor Jesucristo, esperaban de Él, pero más que nada habían visto en Él que Él era Dios, que Él era poderoso, pero esa tristeza era mayor. Y aquí el Señor contesta diciendo, entonces les dijo, oh insensatos, no razonan, no piensan, no se acuerdan, y tardos de corazón para creer. O sea, yo les dije todo esto, para creer todo lo que los profetas han dicho. El primer anuncio que hace la escritura en el Antiguo Testamento es Job, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, mis ojos le verán, porque se levantará del polvo. Y ya está hablando ahí de Redentor con mayúscula, y se va a levantar del polvo. Y está hablando de que después de deshecha su piel, o sea, después de muerto, yo lo voy a ver. Está hablando del encuentro con Él en su presencia. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Esto estaba escrito. Era necesario que así sucediera. Pero muchas veces queremos seguir con la situación en la zona de comodidad, tranquilos, sin cambios y más nada. Pero el Señor Jesucristo no pierde el objetivo. Él vino para dar su vida por ti y por mí. Él sabía que para esto había venido. Precisamente por eso cuando en algún momento dice, para esto he venido, Él así lo declara. O sea, Él sabía. En San Juan capítulo 10, versículo 10 en adelante dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Él sabía que iba a morir. A partir del capítulo 13 en adelante del Evangelio según San Juan, son los últimos discursos que Él les da de preparación, de instrucción a sus discípulos. Prácticamente más de la mitad del libro son discursos de despedida del Señor. De tal manera que el Señor les dice, ¿no era necesario? Claro que así era necesario. Todo estaba escrito.
Dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba de qué les hablaba el Señor Jesucristo. Les declaraba todas las escrituras y lo que de él decía. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Sí? Les abrió las escrituras. Está escrito. Como cuando el enemigo lo quiso tentar en las 3 ocasiones, el Señor dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Todo estaba escrito. No el libro de Isaías, en el capítulo 53, de los versículos 1 al 12, nos declara claramente los sufrimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario, que por nuestros pecados su cuerpo fue molido, dice la Escritura. Les abrió las escrituras. Dice aquí, llegando a la aldea donde iban, él hizo como que se iba más lejos, pues ya era tarde. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se ha declinado. Entra pues, dice, entró pues a quedarse con ellos. Lo invitaron. ¿Por qué? Porque sabía también que en el camino había salteadores que podrían asaltarlo, ¿no? Pero todo estaba calculado por el Señor. Así que aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando estaban sentados a la mesa para cenar, él parte el pan y ven las heridas de sus manos. Les reconocen. Les abrió las escrituras, luego les abre los ojos. Wow. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Sí? Pero él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos cuando nos abría las escrituras? No ardía nuestro corazón. Se inflamó de nuevo su corazón de gozo, de alegría, de confianza o de fe, de esperanza, sabiendo que el Señor estaba con ellos y estaba vivo, había resucitado. ¡Qué bendición! Podríamos decir, el corazón que se había endurecido se abre, se hace tierno, se hace sensible a la palabra, a la presencia, a la luz que el Señor Jesucristo les estaba dando nuevamente, al dárseles a conocer, al recordarles. Les abrió los ojos, les abrió el corazón. Y levantándose de la mesa, oigan, ya era noche, posiblemente tenían miedo de irse porque había salteadores, pero ahora les abre la valentía, el coraje, les quita el miedo, y levantándose de la mesa, en la misma hora, volvieron a Jerusalén, pero corrieron ahora, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Ha resucitado verdaderamente, sí, verdaderamente ha resucitado. O sea, ahora les abre la boca. Están dando testimonio que Jesucristo resucitó. Oh, que decían, ha resucitado, versículo 34, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado, dice aquí, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
les abrió las escrituras, les abrió los ojos, les abrió el entendimiento, les abrió el corazón, les abrió la boca. Mientras ellos aún, continuó con el 36, mientras ellos aún continuaban hablando de estas cosas, ahora ya no callaban, les había abierto la boca, Jesús se puso en medio de ellos una vez más. Ahí está la presencia del omnipresente. Y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, toquen. Se revela claramente el Señor resucitado. Jesucristo resucitó, sí, murió y resucitó. Él vive. Y él dijo, por cuanto vivo yo, ustedes también vivirán. Yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Él nos pasó de muerte a vida, nos resucitó, nos regeneró, nos renovó, nos hizo nuevas criaturas. Así que dice acá, palpen, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Por supuesto que no. Y diciéndoles, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todos ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Esto una vez más corrobora, para que quede bien claramente, ¿sí? Lo que el Señor Jesucristo estaba vivo. Así que aquí les dice, y le dieron, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Ya les había dicho todas estas cosas a ustedes. Ustedes ya las habían oído, ustedes ya las sabían, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento a todos. Wow, ahora comprendieron. Pero dice, les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos también que nos arde el corazón de esta confianza, de esta fe, de esta certidumbre, tener pleno entendimiento. Al menos el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar con claridad lo que eso quiere que pensemos para poder comprender las sagradas escrituras, para poder discernir, como dijese el salmista, todo el día es ella mi meditación. No que todo el día está sentado leyéndola, ¿no? Sino su mente está trabajando, recordando la palabra, encarnándose la palabra, viviendo la palabra. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que fuese, que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. El Señor Jesucristo padeció por tus pecados, por mis pecados. Él pagó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario y resucitó. Y a los 40 días ascendió a la presencia del Padre. 10 días después descendió el Espíritu Santo y mora entre nosotros. Pero ¿para qué era necesario? Aquí está el punto clave, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que eso sucediese para que se predicase el evangelio a todas las naciones, comenzando por el arrepentimiento. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes vivieron presencialmente todo esto. Y el Señor ha hecho sus testigos para dar testimonio de él. Y aquí yo enviaré la promesa, ya está hablando aquí del advenimiento del Espíritu Santo. Y aquí yo enviaré, 10 días después de su resurrección, aquí yo enviaré de su ascensión, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
esa promesa está escrita en el libro de Ezequiel, de Joel, que daría un espíritu, ¿sí? Entonces, aquí está escrito en Ezequiel 37, también en San Juan capítulo 7, 37 al 39. Y aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde lo alto. El Señor Jesucristo lo dice claramente también en el libro de los Hechos, ¿sí? Y seréis revestidos del poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la tierra, hasta el fin del mundo, hasta el grado que el Señor así nos lo sigue mandando. Y el libro de San Lucas concluye narrándonos la ascensión, o sea, lo que sucedía 37 días después. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando los ojos, dice, las manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Volvieron al templo, volvieron a Jerusalén gozosos y todos los días alababan y bendecían y honraban y glorificaban el nombre del Señor. El Evangelio de Jesús según San Mateo, capítulo 28, de los versículos 18 al 20, termina siendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Id y hacer discípulos. Pero en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión del buen pastor. Esa es mi misión, tu misión, nuestra misión. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No podemos avergonzarnos delante de los hombres. Él no se avergonzó morir en la cruz por nuestros pecados, por mis bajezas. ¿Cómo podemos avergonzarnos de tanto amor, tanta gracia, tanta bondad, tanta misericordia? San Marcos, versículo 16, versículos 19 y 20 terminas una vez más con la ascensión de Jesucristo y dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, o sea, inmediatamente después de que ascendió, dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Una vez que el Señor Jesucristo ascendió a la presencia del Padre, los discípulos salieron a predicar el Evangelio con gozo, con alegría. Pero Jesucristo les ayudaba, les apoyaba. O sea, aquí dice, les ayudaba el Señor. Y había manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Milagros, las señales, milagros que venían. Mis amados, esta es la misma tarea. Esta es la misma misión que el Señor Jesucristo nos ha dado. Este es nuestro trabajo, que habremos de seguirle sirviendo. ¿De qué manera nosotros habremos de cumplir entonces ahora la gran comisión? Ya está establecido, escrito está. Si hemos reconocido que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti, tú como su hijo, como su hija, sabes que Él te ha perdonado, reconciliado, justificado, ha resucitado, ha venido a tu vida, a tu corazón, te ha transformado y te ha hecho ahora su embajador, sal de la tierra, luz del mundo, su testigo, su colaborador, su heraldo, de anunciar las buenas nuevas del Rey. Hoy es día de dar buenas nuevas. No estamos haciendo bien si nos callamos. No podemos seguir hablando como en algún momento le hiciera Job. No, esta vida ha sido mala, pésima, me siento mal, yo ya quiero
Padre en el mundo que bajo. No, mis amados hermanos. Dios nos ha conservado el don maravilloso de la vida hasta aquí porque tiene un propósito para cada uno de nosotros, para su iglesia. Habremos de hacer nuestras siempre las palabras del salmista en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito. Que Dios cumpla tu propósito, su propósito en ti, en su iglesia. No lo frustremos o no lo detengamos. Él se valdrá de lo que Él quiere, Él es soberano. Y si yo no voy, va otro. Se cumplen los planes del Señor. Él es soberano. Yo no puedo detener los planes. Otra cosa es que yo los cumpla o no los cumpla. Pero para esto fuimos llamados, para predicar el Evangelio de toda criatura. Amén. Padre, alabamos, bendecimos, honramos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias por la dicha hermosa que nos concedes de poder reflexionar en tu bendita y santa palabra, particularmente en este tema de la misión de la iglesia. En estos tiempos en el que la pandemia tiene al mundo desquiciado, mucha enfermedad, mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia, muchos desempleos y tantas situaciones tan calamitosas, y también así avisos claros de tu segunda gloriosa venida con las cuestiones que están sucediendo en este ambiente ecológico. Pero Señor, nosotros confiamos que todo está escrito, se está cumpliendo tu voluntad y todo tiene un propósito para la gloria de tu nombre, y tú nos permites que estemos vivos para predicar tu bendita palabra y tu nombre sea glorificado, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que así como las aguas llenan el mar, la tierra toda sea llena de tu conocimiento. Que nosotros, Señor, como los apóstoles, habiéndonos abierto los ojos, el entendimiento, el corazón, la boca, Señor, vayamos y prediquemos y jamás nos avergoncemos. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre y por los méritos únicos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Adelante, mis amados hermanos. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro pastor por la palabra expuesta. Gracias a Dios. En respuesta, entonamos el himno 604, Usa mi vida. Amén. Muchos que viven en tu derredor, tristes hambrientos están. Tú con tu vida les puedes llevar gozo y bendición. Y hoy quiero ser testigo tuyo, y a los tristes que Dios Él quiere dar Perdón. los que vienen a Cristo, buscando la salvación. Gloria. Y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por toda tu vida muy bendecida, cada momento sin fin. Otros que vean en ti su amor, pronto se brindará ahí. Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria.
Damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de poder escuchar su palabra. Damos también gracias a Dios porque nos permite el sustento material y tenemos el día de hoy una ofrenda especial por aniversario. Tenemos también las ofrendas ordinarias. Damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de poder tener el sustento material. Gracias porque nos permite escuchar su palabra y poder tener también una casa, un lugar donde poder vivir, y pedimos a Dios que nos ayude para poder ser buenos administradores de los bienes que Él nos concede. Vamos a dar gracias a Dios para las ofrendas y los diezmos que se recolectan en su nombre. Dios y Padre bendito, te damos gracias por este día más de vida que tú nos concedes. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por las fuerzas. Gracias, Padre, por el sustento material. Gracias por los dones, gracias por los talentos. Gracias, Padre, porque tú nos provees de todo lo que necesitamos. Te suplicamos, Padre, que en este día, Señor, tú te agrades, Padre, de las ofrendas que traemos, Señor, para el engrandecimiento de tu obra. Bendícelas, Padre, quítalas del uso común y permite, Señor, que puedan seguir usándose para el extendimiento de tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque tú nos sigues dando todo lo que necesitamos. Te suplicamos, Señor, que tú sigas con nosotros en este día, que nos guardes en el hueco de tu mano, que bendigas también, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en necesidad. Ten misericordia de ellos y permite, Señor, que ellos puedan tener también el sustento, Señor, que necesitan para poder solventar los gastos en casa. Te suplicamos, Padre, que tú sigas con nosotros y que nos ayudes en todo lo que hacemos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonemos el himno número 442. Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos dio, por eso gloria, honra y paz te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos dio, de gracia recibí, Señor, de gracia yo te doy. De mi corazón.
Oremos, hermanos. Gracias te damos, oh buen Dios, porque nos has permitido estar hasta aquí, en este momento, reflexionando acerca de tu palabra, acerca de lo que tú quieres para nosotros como un propósito que tú desde la eternidad y para la eternidad has trazado. Gracias porque tu palabra es clara y nos muestra cómo es que tu voluntad es para glorificarte y reconocerte como el único Dios vivo y verdadero. Que a través de nuestra negación y nuestro pecado es que nos separamos de ti y que es gracias solamente a tu provisión, a tu gracia, misericordia y sobre todo a través de tu Hijo Jesucristo que podemos tener salvación y redención. Gracias porque toda la Escritura, todos los profetas, toda la ley, todo lo que se ha escrito y se ha dicho, se enfoca en ese solo punto: predicar tu nombre, sobre todo nombre, predicar el Evangelio de salvación de Jesucristo bajo su señorío, bajo su enseñanza y bajo su autoridad, solo su autoridad, oh buen Dios. Y gracias porque podemos reconocerte hoy día. No importa la circunstancia, no importa el momento de nuestra vida, siempre tú has estado al lado de nosotros, aquellos que has escogido de antemano para la salvación y para la proclamación de tu reino. Por eso te agradecemos y por eso estamos en nuestros corazones deseosos de que tú sigas proveyendo y tú sigas sosteniendo conforme a tu voluntad y a tu propósito en nuestras vidas. Sabemos que las circunstancias no son lo que a nuestros ojos pudieran ser ideales, pero, oh buen Dios, quizá tú en medio de esta adversidad nos enseñas que la razón del hombre no es precisamente lo que nosotros debemos seguir, sino es la locura de la predicación y del Evangelio, que aquel que ama siga amando más y que aquel que ha recibido algo en contra, Padre, busque retribuir en amor y en obediencia a tu Hijo Jesucristo, porque eso aprendimos de su ejemplo y de tu Evangelio. Gracias te damos pues por esta mañana. Permítenos estar tranquilos, sabiendo que tú tendrás cada circunstancia y cada momento de nuestras vidas en tus manos. Gracias te damos por cada uno de estos que hicimos para tu honra y gloria. Permítenos seguir adelante en el propósito que has trazado para nuestras vidas. Esto lo agradecemos y esto lo reconocemos únicamente en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Pastor, su micrófono, no le escuchamos. Sí está abierto, perdón. Está abierto mi micrófono. Ahora sí, pastor. Perdón, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, reino de Dios y cuerpo de Jesucristo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre
y la comunión y dirección de su Santo y Divino Espíritu sea en cada uno de ustedes queridos, y en todo el pueblo de Dios, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. A Dios solamente sea dada toda la honra y toda la gloria. Nuestra gratitud. Gracias por este 63 aniversario. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Muchas gracias, mis hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias.